Gloria a Dios. Vamos a dar un tiempo para que los niños salgan a su escuelita. También les pediría a los papás de los niños que dan gritos y todo eso, que estén pendientes de ellos, porque debemos centrarnos en la palabra de Dios y tenemos que estar con los 5 sentidos prestos para lo que Dios nos quiere decir y nos quiere hablar hoy. Así que los papás de niños pequeños, yo sé que los niños son niños, ¿no? Pero los papás tenemos que tener la sabiduría de saber que cuando un grito de un niño, pues te concentra, te desconcentra y no perdemos todos la atención a lo que Dios quiere que pongamos atención, que es al mensaje de su palabra. Hemos estado adorándole y yo creo que como Él se merece, ¿no? Con la excelencia que Él se merece. Y Él quiere ministrarnos con la misma excelencia, quiere traernos el maná, el alimento espiritual que necesitamos todos los seres humanos y sobre todo todos los que creemos. Necesitamos alimentarnos de ese pan de vida bajado del cielo que es Cristo. Sabéis que Cristo, Jesús, es el verbo, es la palabra hecha un ser humano. Entonces Él, todo lo que está escrito en la Biblia, Él lo puso en práctica. O sea, Él es el modelo que nosotros debemos seguir, y es un privilegio, además de una gran responsabilidad, porque no olvidemos que los privilegios conllevan responsabilidad, y si nosotros somos hijos de Dios, que es el mayor privilegio que un ser humano pueda tener, pertenecer a la familia de Dios, también conlleva una gran responsabilidad, que es que el mundo que nos rodea vea que somos verdaderos hijos de Dios. Dice la Biblia que en esto conocerán que somos verdaderos hijos de Dios y verdaderos discípulos, en el amor que nos demostremos los unos a los otros. El amor es la base, el poder del Evangelio está en el amor fraternal y primero en el amor a Dios. Hacer las cosas no porque nos vean, sino porque amamos a Dios, que agradamos a Dios y queremos servirle como Él se merece, y estar en la presencia de Él junto con el resto de la familia, de los hijos de Dios, que somos la Iglesia. Es un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, y tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces es bueno que cada domingo o cada día que haya una reunión podamos estar juntos, no por religión, como ha comentado, no sé si ha sido Moisés, no por una actitud, digamos, litúrgica, por algo externo, sino que salga del corazón, ¿no? Ese anhelo, ese deseo de estar los hermanos juntos, en armonía, donde Dios manda, dice su palabra, bendición y vida eterna. Que sea un deseo y no una obligación. Amén. Bien, pues dicho esto, vamos a seguir tratando el tema que yo lo considero de suma importancia en los tiempos que estamos viviendo. Es una lucha, es una guerra, y sobre todo es una lucha y una guerra espiritual, es una lucha entre las fuerzas del maligno, lo que el diablo quiere hacernos, y el ejército de Dios, que somos tú y yo, capitán general de ese ejército Jesucristo, y el comandante en jefe es Dios el Padre. Menudos mandos tenemos, ¿verdad? Y dirigidos por Él y por su Santo Espíritu, Dios nos va a llevar siempre a la victoria. Pero debemos utilizar las armas que Dios ha puesto, que Dios nos ha concedido, para que esa victoria sea efectiva. Y depende de cómo usemos esas armas, vamos a ganar o quizá vayamos a caer derrotados. Todo soldado debe saber manejar armas, ¿verdad? No, nuestras armas espirituales son la oración, el ayuno que estamos tratando. Hoy vamos a seguir tratando el tema de la intercesión, la importancia que es la intercesión, el interceder por los problemas de los demás, el interceder por los problemas de la Iglesia, para que la Iglesia avance, para que Dios nos mueva en nuestro interior, para que nuestro deseo principal sea que el pueblo de Dios avance. ¿Y qué significa avanzar? Ganarle territorios al enemigo.
¿Cómo se hace? Ganando almas para Cristo. Entonces les estamos arrebatando al diablo y a su ejército de demonios esos territorios que por ahora aún le pertenecen, pero nosotros estamos ahí y al final saldremos vencedores si nos lo proponemos y empleamos, como he dicho, bien las armas, porque es una lucha entre la verdad y la mentira. Nosotros conocemos la verdad, porque Cristo es la verdad. Conocemos la verdad que nos hace libres. Amén. Y nos hace libres de la mayor atadura que un ser humano tiene, que es la atadura del pecado. Eso mucha gente a veces, yo soy libre para hacer lo que quiera. Dios me ha hecho libre. Se debe entender que la libertad es la libertad de las ataduras que teníamos antes de conocer a Cristo. Quizá alguna droga, alguna adicción. Hay tantas adicciones hoy en día y que las puertas están abiertas a través de los medios de comunicación y a través de los medios de internet. El otro día yo escuchaba que los niños hoy en día, 1 de cada 10 niños menores de 8 años tiene acceso a la pornografía y lo tiene de una manera fácil. Yo, padre de un niño pequeño, no le regalo un móvil, un teléfono. Es como si le regalas, si le das una pistola a un mono. Dispara a discreción. Los niños influenciados por estas corrientes que hay hoy en día, por estas ideologías que tratan de inculcarles, en un momento determinado entran en la pornografía. Y la pornografía anula la mente, destroza la mente. Todo aquel que es adicto a la pornografía acaba fatal, desprecia a la mujer, desprecia al hombre, porque nunca ve en esos estereotipos que ellos ven, nunca ven a su esposo o a su esposa de la misma manera y entonces los desprecian. ¿Os dais cuenta de hasta dónde puede llegar la adicción a la pornografía? Pues los niños desde muy pequeñitos tienen acceso. Y yo achaco la culpa a los papás que cuando cumplen 3 años ya le están comprando un móvil. Y eso es un arma muy peligrosa. Un teléfono es para llamar y para recibir llamadas. Pero un teléfono inteligente que llaman ahora, de última generación, es una pistola que te puede matar. Y eso es una realidad que está viviendo hoy la sociedad. Y lamentablemente también está entrando dentro de la iglesia. Hay personas llamadas cristianas adictas a la pornografía. Y a otras muchas, digamos, ataduras. La ludopatía está arruinando familias por completo. Hay personas que se gastan el sueldo, lo cobran el 1 y el 2, ya lo han fundido, se lo han gastado y lo han perdido en el juego, con las consecuencias que eso trae a la familia. Y podría nombrar muchísimas más: el alcoholismo, el tabaquismo, la droga. La droga mata, tú no controlas, es la droga quien te controla a ti. Tú hablas con un adicto a la cocaína y dices, no, yo controlo, yo sé hasta dónde puedo llegar. Pero es mentira, es una falsedad. La droga es la que te controla a ti. Y llega un momento en que quieres más y más y más hasta que explota el corazón. Aparte de que durante el tiempo tu cuerpo, tu físico, se va haciendo una piltrafa. Si no, observar a los drogadictos que están por ahí, por las calles. Es lamentable de que la sociedad mire hacia otro lado. Pero nosotros como iglesia no debemos mirar hacia otro lado. Debemos buscar en oración, con las armas que Dios nos ha dado, que tenemos armas espirituales. El mundo, las personas de este mundo que no creen, que no conocen a Dios, no hacen nada más que... las armas son un negocio, por eso hay guerras.
porque las fábricas de armas tienen que funcionar, pero no miran el dolor que causan, la tristeza de ver seres queridos muertos, la destrucción de familias, la destrucción incluso de naciones, porque hay que vender armas. El egoísmo, la ambición. Nosotros tenemos que ser ejemplo, hermanos. Desde nuestra, digamos, atalaya, el mundo tiene que ver que hay otra manera de vivir, que es la paz. Debemos buscar la paz con todos y la santidad. Dos cosas importantísimas. Estar en paz con Dios, en paz con los hermanos, en paz con todo el mundo, que nadie tenga que decir nada de nosotros. Y luego la santidad, apartados para un uso sagrado. Dios nos apartó con el sacrificio de su Hijo, nos santificó, como estudiábamos hace tiempo. Cristo nos santifica con su muerte, pero eso me obliga a mí a vivir en santidad. Porque la sangre de Cristo nos llama y la respuesta a ese llamado es vivir en santidad. Si vives en pecado, no estás en el orden de Dios. Claro. Luego vienen, como el otro día comentábamos con una persona, mi esposa, hablaba con una señora, una compañera amiga que le está evangelizando y no entiende, siempre está haciéndole preguntas, ¿por qué el Señor permite? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Porque te ha hecho libre. El Señor, cuando ve todas estas cosas que están pasando, Él llora, pero no puede negociar lo que te ha concedido, que es el libre albedrío, el poder decidir, tener tu propia voluntad. Él dice que sometas tu voluntad a la voluntad suya, pero no te obliga. Entonces, si ocurren estas cosas, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios, que te ha dicho que eso está mal, que tienes que andar por este camino? Marcó el camino a seguir con la figura de su Hijo Jesucristo, enviándolo aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿Qué culpa tiene Dios de que nosotros no hagamos su voluntad? Pues surgen esas preguntas. ¿Y sabéis por qué surgen? Porque no quieren adquirir compromiso. Quieren seguir haciendo, llamándose supuestamente cristianos, pero viviendo su vida. Y Jesús dijo, yo he venido a daros una nueva vida, pero para eso tenéis que dejar la vida vieja vuestra. Yo tengo una predicación, que no sé cuándo la compartiré, que se titula Cristo me arruinó. Arruinó mi vida. Mi vida, la mía, pero me dio la suya. Entonces a veces no valoramos el mensaje del Evangelio. No valoramos lo que Jesús hizo por nosotros. Nos volvemos religiosos. Y Dios no quiere, no le gusta la religión. Él quiere tener una comunión íntima con nosotros, que es lo que realmente desea. Comunicarse, tener intimidad con sus hijos, para poder enseñarnos. Un padre siempre dirige a su hijo por la experiencia que tenemos los padres. Se suele aconsejar a los hijos por el buen camino. Como estoy hablando como personas humanas. ¿Cuánto más Dios, que ama su creación, que nos ama a todos por igual? No. ¿Cómo que no nos ama a Dios todos por igual? En la carta de Pablo a los Colosenses, la encabeza diciendo, queridos hermanos, amados por Dios. Esas son palabras para la Iglesia, ¿no? Y se supone que Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo. Parecería obvio que Pablo dijera eso. ¿Para qué dijo Pablo eso si ya sabemos que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo?
Dios ama a su familia, ama a toda la humanidad. De hecho, lo demostró enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Es la prueba de la esencia suya, que es el amor, pero a sus hijos les ama de otra forma. Hay un cariño especial por la familia. Si tú eres hijo, Dios te ama. Ama también al que no es hijo, porque, vuelvo a repetir, envió a la muerte a Jesucristo, su Hijo amado. Pero cuando pasamos a ser adoptados por Él, nos ama de otra forma. Vamos a ver una pregunta. ¿Tú amas igual a tus hijos que a tus sobrinos? ¿Sí? Tú amas a tus sobrinos, claro que los amas, son tu familia. Y debemos amarnos todos, la Biblia enseña que debemos amarnos todos. Pero de distinta manera, ¿no? Yo escuchaba el otro día una predicación que me impactó un poco, estuve viéndola y oyéndola, que decía precisamente, hablaba de esto, de que Dios no nos ama a todos igual. Lo mismo que yo no amo igual a mi esposa que a otras señoras de la congregación. Sería un problema si yo las amara de la misma manera. ¿Sí o no? ¿Amamos el campo? ¿Amamos la playa? Sí la amamos, pero no la amamos igual que a nuestra esposa o a nuestra familia. Son diferentes amores. ¿Amas a tu mascota? ¿Amas a tu perro? Hay personas que tienen a las mascotas como parte de la familia, los aman de verdad. Pero para mí sería un grave problema y un gran problema amar a mi perro igual que amo a mi esposa. Yo creo que son ejemplos prácticos de que Dios nos ama de diferente manera. Y vuelvo a repetir, Pablo, sabiendo lo que Jesús había dicho en Juan 3:16, se dirige a la iglesia y le dice: amados por Dios. Amados de distinta manera. Y eso es algo que tenemos que apreciar los hijos de Dios. Y también ver el privilegio que tenemos de ese amor especial que Dios tiene para su iglesia. Su iglesia salió del costado de Cristo. Dios creó la humanidad, pero quien salió del costado de Cristo cuando le clavaron la lanza, esa agua y esa sangre que salió, era la iglesia de Cristo, que Él derramó su sangre hasta la última gota por ella. Entonces hay un amor especial de Dios para nosotros, hermanos, su iglesia. Pero si no perteneces todavía a la familia de Dios, Dios te ama, claro que te ama. Dios es amor y no lo vamos a negar. La esencia de Dios es el amor. Pero si quieres tener ese amor especial, ese trato de intimidad con un Padre, con nuestro Padre Celestial, tienes que entregar tu vida a Cristo y pasar a formar parte de su familia. ¿Amén? Amén. Bueno, decíamos, me he salido hoy un poco del tema, pero el Señor me ha encaminado, el Espíritu Santo me ha llevado por ahí un ratito, pero yo creo que ha sido de gran bendición. Decíamos que en la lucha, en esta guerra espiritual, la luz siempre gana, la verdad siempre gana, y que teníamos que hacer algunas cosas de nuestra parte para que el enemigo no nos tome ventaja y nos destruya. Estuvimos hablando varias semanas sobre el arrepentimiento, la necesidad que tiene todo ser humano de arrepentirse, puesto que la Biblia enseña que todos somos pecadores. También hablábamos y estudiamos sobre la necesidad de un arma de apoyo a la oración, que es el ayuno. Decíamos que el ayuno es un refuerzo para la oración. Nos trae grandes beneficios el ayuno, no solamente físicos, sino también espirituales, porque el ayuno es un ejercicio espiritual.
Es un ejercicio que cada persona como individuo y la congregación como iglesia ejercita para buscar la ayuda de Dios. Y eso deberíamos valorarlo, hermanos. Deberíamos valorar el ayuno. Ayer el viernes creo que estuvimos varias personas que se comprometieron a ayudar. Espero que hayan cumplido con esa promesa, pero me hubiera gustado que toda la iglesia hubiera dado un paso hacia adelante. Es decir, este viernes vamos a ayunar por las elecciones, para que los que nos dirijan tengan temor de Dios, para poder vivir tranquila y felizmente en esta nación donde estamos viviendo. La Biblia enseña que tenemos que orar e interceder por las autoridades, por todos aquellos que están en eminencia. Debemos hacerlo. Y ahora que se acercan, que son hoy precisamente, por eso pusimos el viernes, día de ayuno y de oración, para que Dios toque el corazón de las personas, anden en el temor de Dios, y si no cambian su corazón, que cambie a las personas y ponga a otras que tengan ese temor de Dios. Amén. Alguien me preguntaba ayer o antes de ayer que, pastor, yo no sé a quién votar. Digo, pues yo no te voy a decir a quién tienes que votar, eso es algo personal, porque a veces la política es como el deporte, tiene sus fans y sus hinchas, y sean como sean, si tu papá era del PP o del PSOE o del... no sé, tú sigues siéndolo, porque tu papá era. Yo digo que como iglesia tenemos que hacer lo que he estado diciendo, estar apoyando en oración a esas personas, pero no involucrarnos en la política. Sería buenísimo que el presidente del gobierno fuera cristiano evangélico, ¿verdad? Pero es muy difícil ser político y ser cristiano. Hay algo que ahí choca, porque si analizamos los políticos, ¿quién dice la verdad? Y la verdad es el estandarte de los verdaderos cristianos, porque tienen que seguir la verdad y no la mentira. Entonces vuelvo a repetir, es muy difícil ser político y ser cristiano, pero que sería bueno que todos los políticos fueran cristianos. Entonces ninguno mentiría, ¿verdad? El problema es que no abundan políticos cristianos. Si todos fueran cristianos, gloria a Dios, España cambiaría. Habría un cambio radical en el país. Por eso digo que el ayuno es un arma poderosa. Y estamos tratando el tema de la intercesión. Y decíamos la semana pasada que debíamos dar gracias a Dios por el ministerio de la intercesión, por esas personas que tienen un verdadero deseo de interceder, de luchar en oración y en ayuno por los demás, por interceder y luchar también por el avance y el crecimiento de la Iglesia. Ese avance que necesitamos como ejército de Jesucristo, avanzar. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos garantizada la victoria si andamos como Dios quiere que andemos, como Dios manda, como se suele decir. En realidad, hermanos, el ministerio de la intercesión debería ser un ministerio para toda la Iglesia. Pero hay que decir que hay personas que tienen un don especial para la intercesión y a los que debemos cuidar. Es un ministerio oculto, el arma secreta de la Iglesia, que nadie ve, que nadie quizá lo valore, pero deberíamos valorar a esas personas que tienen ese interés especial, ese don que es un regalo de Dios para interceder por los demás y por la Iglesia. Hermanos, la obligación de todos es de orar por los demás. La oración intercesora es clamar, es llevar las necesidades de los demás y de la Iglesia a la presencia de Dios. Y también escuchar lo que nos va a decir y nos va a aconsejar Dios con respecto a esa situación. La intercesión, hermanos, es uno de los tipos de oración más importantes, porque muchas personas no oran por sí mismas,
Y debemos orar por ellas, porque no saben orar, quizás no sepan orar cómo hacerlo, o están hastiadas, cansadas, debilitadas de no ver resultados. Y entonces necesitan la intercesión de la Iglesia. Orar en favor de otros, orar por la necesidad de otros, hermanos, es parte de nuestro ministerio hoy como Iglesia. El ministerio actual de Jesucristo precisamente es ese, está de mediador ante Dios por su Iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo se mueve Cristo aquí en la tierra? A través de su Iglesia, a través de su cuerpo. De ahí que debamos continuar. Jesús dijo, yo me voy, he cumplido mi ministerio. Y lo he cumplido, ha sido todo hecho y consumado. Jesús dice que debemos comenzar y acabar su obra, ¿no? Hay quien comienza y nunca acaba. A eso yo lo llamo perdedores. La Biblia dice en Apocalipsis que al que venciere, al que se mantuviera fiel hasta el final, hasta aquel que concluyera y llegara a la meta, tiene la corona de vida eterna, esperándolo ahí. Pero eso conlleva un trabajo serio, un trabajo profundo como Iglesia. Hermanos, la oración intercesora es el mejor regalo que podemos hacer o nos pueden hacer. A todos nos encantan los regalos, ¿verdad? Porque no nos cuestan nada y nos gustan que nos regalen cosas. Pero debemos apreciar que al que te lo regala sí le cuesta. ¿Verdad? La salvación es gratis, es un regalo que Dios nos hace. Pero no fue gratis. Se tuvo que pagar un precio. La sangre preciosa de gran valor de Cristo. Recibimos el regalo de la salvación. Y hay quien en su necedad, ese regalo tan precioso, lo rechaza. Y luego se quejan. ¿Por qué Dios permite? Te está dando la oportunidad de cambiar. Te está dando la oportunidad de ser salvo. El poder del Evangelio, hermanos, lo oyen hasta los muertos. Un muerto, ¿tú le puedes predicar el Evangelio? Los muertos oyen. Lázaro oyó a Jesús y salió de la tumba. El hijo de la viuda de Naín oyó a Jesús y resucitó. Los muertos pueden escuchar porque el Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder. Amén. Y si lo trasladamos al tema espiritual, que es la otra versión que debemos aplicar, los muertos espirituales, los incrédulos, la gente de este mundo que no cree, debe escuchar el Evangelio, y esa es nuestra obligación. Y entonces dice que los muertos oirán y serán salvos. Yo me preguntaba, repasando ese pasaje, los muertos oirán. Yo decía, si los muertos no pueden oír, están muertos. Pero el Señor me llevaba a la dimensión espiritual y me decía, los muertos que están muertos en espíritu pueden escuchar el Evangelio y el poder de ese Evangelio los puede resucitar. Y ese es nuestro trabajo, hermanos, resucitar muertos. Por eso Jesús dijo que podríamos resucitar muertos. Y a veces lo aplicamos a la muerte física, pero más bien deberíamos aplicarla como iglesia que somos, como el gran ministerio nuestro,
es a resucitar a los que están muertos espiritualmente. Que como sabéis, el que no cree vive en la carne y en la mente, pero no vive en espíritu. Porque el pecado mata espiritualmente, y las personas que no creen en Dios, aunque sean buenas, el pecado es no creer en el Hijo de Dios, no creer en Jesucristo. Ese es el mayor pecado y es la base de donde nace el resto de pecados, porque al no creer en Dios, para ti todo te es lícito. Pero los creyentes sabemos que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tengo libertad para hacer lo que quiera, pero no debo ser esclavo de nada, y menos del pecado. Por eso, hermanos, hay una frase que a todos nos gusta oír, pero que quizá no valoramos lo suficiente, y es cuando nos dicen: hermano, estoy orando por ti. Te está haciendo el mejor regalo que te puede hacer. Este, hermanos, es el mejor regalo que podemos recibir o dar, orar por los demás, la oración intercesora. Que alguien, hermanos, ore por nosotros, que siempre haya alguien, incluso a nosotros los pastores, cubriéndonos en oración por nuestra necesidad, porque nosotros también pasamos necesidad, para que nos mantengamos fieles y firmes en la fe, y también para que vayamos creciendo en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, que eso es vivir la vida eterna. ¿Verdad? Jesús así la definió. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, que tengan relación contigo, que tengan conocimiento de ti y de mí, que soy el enviado por Él. Y entonces empezamos a vivir la vida eterna aquí, como yo suelo decir y repetir mucho. Si no estás viviendo ya la vida eterna, procura empezar a vivirla. Jesús vino a darnos, no a darnos en un futuro, a darnos hoy, en el presente, vida eterna, vida nueva, vida plena y vida abundante. Pablo fue un ejemplo precisamente de orar por la Iglesia en intercesión. En Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 10 nos dice, siempre estoy orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, que sabéis que la esperanza es la seguridad de saber que Dios cumple siempre sus promesas, pero con aquellos que le aman y le obedecen. Esa es la condición que pone Dios para que sus promesas se cumplan en nosotros. Amarle como hay que amarle, no como yo considere, sino como Dios dice que hay que amarle, con toda nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así es como hay que amar a Dios y obedecerle. Entonces las promesas de Dios se hacen efectivas en nuestra vida. Esa esperanza que está guardada, dice, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando conocisteis a Dios de verdad, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, hermanos. Y dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos eso, Pablo se sentía feliz de oír eso, no cesamos, o sea, lo hacían bien, pero él decía, no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice, para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, como el Señor se merece, agradándole en todo, llevando fruto, que es la manera de agradar a Dios,
con toda buena obra y creciendo en vida eterna en el conocimiento de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, aquí vemos cómo hacía exactamente ofrecer el mejor regalo. Dice el versículo 3, orando siempre. Hermanos, no debemos dejar de orar. La oración nos mantiene en la presencia de Dios. Por eso el enemigo quiere que no oremos. Siempre nos distrae con cosas para que no tengamos tiempo para orar. Por eso yo aconsejo las primicias, las primeras palabras que salgan de tu boca cada mañana. Tómate el tiempo, si no te da tiempo a hacerlo a las 7, levántate a las 6. Pero busca al Señor ahí en la intimidad, aunque sean 5 minutos cada mañana. Y te garantizo que el día te va a ir mucho mejor que si no lo haces. Porque Dios quiere esa intimidad con nosotros cada mañana. El rey David lo sabía, ¿verdad? Y le buscaba de madrugada. ¿Por qué de madrugada? Porque Dios se merece lo primero. Las primicias, la excelencia de las primicias. Que el Señor vea que lo primero que hacemos es dirigirnos a Él para poner en sus manos el día que va a empezar. Y a veces nos limitamos, como hay tanta prisa, a salir corriendo. Luego al mediodía hacemos una oración ahí por los alimentos, tal. Y a la noche, como tenemos sueño, Señor, danos buenas noches y mañana ya veremos. Hermanos, las armas que Dios ha dejado, la oración, el ayuno, la intercesión, son poderosas cuando las utilizamos. Un arma que no se utiliza se deteriora. Tú tienes, digamos, voy a poner un ejemplo, tú tienes una pistola o tienes una escopeta y la tienes 5 años sin usarla. Cuando la uses, quizá que no funcione. Eso pasa a veces con la oración, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, vamos a la palabra de Dios cuando las cosas nos van mal y claro, no hay efecto. El alma está oxidada, estropeada, no funciona. No sé si estáis entendiendo el ejemplo. La necesidad de que el arma que Dios nos ha dado la tengamos lista y preparada siempre y la utilicemos para vencer los ataques del enemigo que nos van a venir. Pablo estaba contento de ver cómo la Iglesia había reaccionado y aprendido el Evangelio, andando en la fe de Jesucristo. Y dice que por este motivo oraba para que se mantuvieran fieles al Evangelio, que a través de Epafras era un discípulo y consiervo de Pablo, habían recibido, y para que siguieran viviendo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo y andando en amor fraternal. El amor fraternal es el amor de familia, que es el cemento de unión de la Iglesia. Para que haya unión entre nosotros debe reinar el amor, si no cada uno irá por un camino. Y nuestra visión tiene que ser unidad, juntos en armonía, pero no juntos de cualquier manera. La unidad verdadera es la unidad en el espíritu, el mismo pensar, el mismo sentir, la misma visión, la misma meta. Eso es unidad en el espíritu. El ecumenismo es una falsa. Eso de decir que todos los llamados cristianos podemos estar juntos, tal, sí, podemos estar juntos, pero no revueltos. Yo no puedo orar con un católico porque ellos no oran a santos, a vírgenes, no saben orar. Porque no se les ha enseñado. Yo oro por ellos para que Dios les abra, como me lo abrió a mí en su día, el entendimiento y entienda cómo le puedo yo orar a una imagen que he construido con mis propias manos y me arrodillo ante ella
Si la he construido yo con mis manos. Pero para eso tiene que el velo de la religiosidad, que por años hemos vivido mucho, porque yo también vengo de la Iglesia Católica, pero un día el velo se me cayó. Alguien me preguntaba esta mañana qué día o cuántos años hace. Yo no me acuerdo bien, pero mi mujer sí se acuerda, pero hará unos 30... 40 y tantos años hace que se me cayó el velo. Pero yo fui 20 años con el velo puesto. ¿Estáis entendiendo? Debemos romper, hacer caer ese velo. ¿Cómo? Con nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestra intercesión. Cuando tú vayas a hablarle a alguien del Evangelio para que se le caiga el velo, ora, intercede y si es necesario ayuna. Y tendrás mejor resultado que si vas sin armas. ¿Verdad? A Pablo conozco, pero ¿quién eres tú? El demonio te puede decir eso. A Pablo, a los grandes siervos de Dios, yo los conozco pero ¿tú quién eres? ¿Qué armas traes para vencerme? Pablo dice que desde que oyó que la iglesia funcionaba bien, dice que seguía orando por ellos para que crecieran en sabiduría y en conocimiento de Dios, agradándole a Dios en todo y dando buen fruto. ¿Sabéis cuál es la consecuencia y lo que dicta nuestro crecimiento? ¿Sabéis cómo se ve que una iglesia está dando fruto? ¿Está creciendo? Es cuando da fruto. Si una iglesia no produce fruto, es porque no hay vida eterna, que es conocer, tener conocimiento, tener sabiduría divina para poder hablar del Evangelio a los demás, para poder dirigir mi vida, para que mi familia vaya en orden y mis hijos sigan lo que yo estoy haciendo, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, que nuestra obligación es esa como padres, marcarles el camino a nuestros hijos. Y como iglesia también tenemos que marcarle el camino a las personas que conocemos, a las personas que nos rodean, a este pueblo de mula, que no nos tenga como la iglesia de los ecuatorianos o la iglesia de los aleluya o esto, que vean, no, allí hay poder. Allí hay sanidad, allí hay salvación. Y nosotros queremos eso, que lo deseen. Ese es el fruto que tiene que dar la iglesia. Y entonces estaremos agradando a Dios. Hermanos, cuando haya problemas, es bueno que podamos compartirlos. Antes Mario ha dicho, yo no sé qué problema tenéis cada uno. Pues deberíamos saberlo. Solamente Dios lo sabe. Y nosotros debemos saberlo también, para poder interceder, para poder, si tú tienes un problema, buscar a tus líderes espirituales, a tu cobertura espiritual, a los hermanos de la iglesia, para que oren por ese problema. Yo a veces me entero de cosas cuando ya han pasado, claro, y no puedo orar. A veces me entero, fulanico está en el hospital ya 2 semanas. ¿Cómo voy a interceder si no lo sabemos? Por eso que ha comentado Mario, deberíamos cambiarlo. Y decir, Dios lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Pero nosotros, como el cuerpo de Cristo, también deberíamos saberlo, para poder interceder unos por otros. Amén. Pero claro está, debemos hacerlo, como dice Pablo, guiados por la sabiduría de lo alto. ¿Y qué mejor guía, hermanos, que el Espíritu Santo? Ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es mejor compartir esos problemas, esas dificultades con hermanos llenos del Espíritu Santo.
No le pidas ayuda a un neófito o a alguien que no tenga idea o tenga dudas o no esté viviendo en el orden de Dios. No le pidas que ore por ti a nadie que esté viviendo en pecado, porque no va a surgir efecto. Busca personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de fe, que vivan en el Espíritu, que vivan en obediencia a Dios. Busca ese tipo de personas cuando tengas un problema. Busca a tus pastores, busca a tu cobertura espiritual. Que para eso estamos, hermanos. Hermanos llenos de fe, a los intercesores verdaderos. Que me gustaría que la hora de la intercesión que comienza a las 10 de la mañana antes del culto, hubiera en vez de 2 o 3 personas, hubiera media iglesia, por no decir la iglesia entera. Que tuviéramos que hacerla aquí en vez de allá. Porque es necesaria la intercesión, es muy importante, hermano. Debemos andar, debemos vivir como merece nuestro Señor Jesucristo y ser dignos de nuestro llamado, agradando a Dios en todo y seguir nuestra vida batallándola, porque hay que batallarla, pero confiando que Dios siempre nos va a dar la victoria. Primera de Juan capítulo 5. Versículos 4 al 5, ya estoy terminando. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué significa nacido de Dios? Pues simplemente todo hijo de Dios, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y entonces Dios lo ha adoptado. Toda persona que ha sido hecha hija de Dios o hijo de Dios, vence al mundo. O sea, vence a este sistema corrupto y que vive de espaldas a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido a este sistema mundano, nuestra fe en Jesucristo y en su obra. Y luego dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Tú eres vencedor gracias a Cristo, no por tus méritos, ni por tus, digamos, sabiduría humana, sino por los méritos, por lo que Jesucristo hizo, el Hijo de Dios. Y cuando se reconoce al Hijo de Dios, podemos vencer el mundo. Todo hijo de Dios, hermanos, vence este mundo de maldad en que vivimos y logra esa victoria por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quién puede ganar esa batalla? Únicamente los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, que sabéis que Jesús es la esencia de Dios mismo hecha un ser humano. Que ellos decían, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, estaban diciendo. Dicen, ¿no me estás viendo, Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es la esencia de Dios hecha un ser humano. A Dios no lo ha podido ver el Padre nadie, pero sí lo hemos podido ver a Dios en el Hijo, que es, vuelvo a repetir, la esencia de Dios hecha una persona. Lo que ocurre muchas veces es que cuando tenemos problemas, en vez de buscar la ayuda de Dios recurriendo a la familia de la fe o a nuestros pastores, a nuestra cobertura espiritual, nos alejamos y por tanto cada vez más estamos más fríos y perdemos grandes bendiciones y que nuestro gozo se ha cumplido al ver contestadas nuestras oraciones. El gozo se cumple, el gozo del Señor se cumple en nosotros cuando oramos al Señor y vemos la respuesta. ¿Estáis entendiendo? Termino con Juan capítulo 16, versículo 24. Jesús mismo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que yo pueda responder a esa oración y vuestro gozo sea cumplido. Debemos saber, hermanos, el gran poder que hay en el nombre de Jesús.
que a veces no nos damos cuenta del poder que hay, y pedir en ese nombre, no en otro nombre. Las oraciones deben ser dirigidas al Padre, pero en el nombre de Jesús. Hay quien le pide cosas al Espíritu Santo. Las cosas no se le piden ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Se le piden al Padre, en el nombre del Hijo. Y entonces Jesús está diciendo que contestará, recibiremos lo que pedimos, que esté de acuerdo a su voluntad, y así veremos nuestro gozo cumplido. Por eso, hermanos, es de gran importancia que oremos unos por otros, aceptando el mejor regalo que nos puedan hacer y que podemos hacer. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.